Buenas tardes. Muchas gracias por incorporarse a este nuevo seminario, esta nueva sesión del ciclo hacia una nueva ilustración, ciclo que empezamos, lo comentábamos hace un momento, con los ponentes y con el coordinador del ciclo, el profesor Villacañas, hace 6 meses. Y lo hacíamos, si recuerdan, los que nos hayan seguido desde el inicio, porque el propio Club de Roma, en el informe Coman, planteó el tema de que era necesario en este mundo nuevo, cada vez más complejo y más interdependiente, repensar hasta qué punto la ilustración clásica tenía validez o tendríamos que, de alguna manera, actualizarla al compás de los tiempos. Yo hoy pensaba que íbamos a tener la suerte de tener de moderador a José María Fuster, pero una complejidad en su agenda ha impedido que él vaya a ser el moderador. Y entonces yo le he pedido y le hemos pedido al profesor Villacañas que él haga una breve introducción y que luego modere a nuestros 2 ponentes en una conversación a 3. Nosotros creemos que el lema de hoy, cómo tendríamos que actualizar este lema de libertad, igualdad y fraternidad, es un lema que sigue estando plenamente vigente, pero que de alguna manera choca con una tozudez en la desigualdad que hace que sigamos viviendo en mundos muy desiguales y que lo palpemos a diario. Y al mismo tiempo, hasta qué punto el tema de la libertad puede ser un eslogan, pero desgraciadamente vivimos en mundos donde hay nuevas sendas digitales y nuevas barreras digitales que nos condicionan y que nos hacen estar en una situación donde no creo que ninguno de nosotros podamos decir que somos totalmente libres de unas circunstancias que de alguna manera nos agobian a veces, otras veces creemos que nos dan más posibilidades, pero lo cierto es que estamos ante un horizonte inesperado y nuevo que no sabemos a dónde nos va a conducir. Evidentemente el club sigue apostando por el desarrollo humano, sigue apostando por la dignidad de la persona y seguiremos trabajando en ese sentido. Y en este aspecto yo les decía a nuestros excelentes ponentes de hoy y al profesor Villacañas que cuando acabemos este ciclo, que seguramente acabará a finales de enero con una 7ª o 8ª sesión, tendríamos que repensar cómo es la nueva sociedad que estamos construyendo. Esa sociedad donde los aspectos digitales o donde los temas de la potencia que tienen los gobiernos a través de los medios técnicos, algo que ya el arquitecto de Hitler en sus memorias recordó en su momento cuando decía que él había visto en un momento del régimen hitleriano hasta qué punto el poder iba a contar con unas capacidades tecnológicas y científicas que iban a condicionar mucho la libertad de las gentes. Desgraciadamente, Albert Speer no se imaginaba que este mundo digital tiene capacidades increíbles para control, para el seguimiento de las personas y de alguna manera para encasillarnos de forma que nuestras libertades sean unas libertades mucho más limitadas de lo que parece. Y por eso tendríamos que abrir un nuevo ciclo sobre esa nueva sociedad y sobre cuál es en esa nueva sociedad la libertad, la igualdad y la fraternidad que nos mantenga dignamente como familia humana y pensando no solo en nosotros, sino también en las generaciones venideras. Yo ya me callo, le paso la palabra al profesor Villacañas, cojo unos folios para empezar a tomar apuntes, yo creo que este ciclo para mí me está sirviendo para hacer una especie de curso acelerado de todas las cosas que tendría que ponerme a estudiar ahora para estar a la altura de nuestros ponentes y del coordinador del ciclo. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias, Germán. Sentiros como en casa. El capítulo español del Club de Roma y el propio Club de Roma es un club de debates, no es un club de certezas, no es un club de indicaciones de qué tendríamos que hacer, sino simplemente es un club que explora tendencias y que a veces da algunos consejos sobre la gobernabilidad y sobre cómo podríamos actuar para preservar a esa familia humana y para hacer que el desarrollo y la calidad humana lleguen a todas las gentes del planeta. Y nada más, muchas gracias por venir. Gracias, José Manuel. Gracias por tus siempre afables y amables palabras. Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos.
Esta tarde abordamos la cuarta sesión de la problemática que explora la posibilidad de una reformulación de los ideales ilustrados, encarando la pregunta de qué queda, qué es actual en la gran divisa de la Revolución Francesa, la gran divisa de la época ilustrada, que fue la plasmación de los derechos humanos alrededor de los derechos de igualdad, libertad y fraternidad. Como sabemos, también la Ilustración tuvo su mesianismo, también la Ilustración tuvo su profecía. Debemos acordarnos en el famoso escrito de Kant acerca de si el género humano progresa realmente hacia lo mejor, en el que Kant, después de pasar a determinadas concepciones de la historia, hace pie en lo que él llama una historia profética. Una historia profética son palabras mayores, aspiraban ciertamente a proponer un horizonte efectivamente capaz de reconocer el sentido de la dignidad humana en la plenitud de la humanidad, ¿no? Y esta historia profética Kant la veía con toda claridad en la promoción de los derechos humanos, como he dicho, alrededor de la cuestión de la libertad, la fraternidad, la igualdad, como ejes de una constitución de derecho que encaminaría a los estados a una política de paz cosmopolita, y que además estaría en condiciones de avanzar bien como forma de Estado, bien como forma de gobierno, hacia regímenes cooperativos, lo que él llamaba los regímenes republicanos. En este sentido, Kant sí que veía que este era el horizonte de una historia de la humanidad basada en las premisas de la Ilustración. Sin embargo, cuando Kant despliega este argumento, inmediatamente dice que, observando claramente la historia, podemos argumentar, podemos avanzar. Y aquí dice, sin ánimo profético, que el avance de los estados hacia esa política es irreversible. Es muy importante que distingamos entre la historia profética, que tiene un horizonte único, y el ánimo profético, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes, puesto que el ánimo profético sería decir, esto es irreversible, mientras que la historia profética únicamente dice, este es el deber de la humanidad. Que el deber de la humanidad avance de forma reversible o irreversible, esto no puede permitir un ánimo profético. Aquí lo que tenemos es un pronóstico razonable, dice Kant, ¿no? Este es nuestro problema. Yo creo que seguimos, en cierto modo, vinculados a la problemática de la historia profética republicana, pero no tenemos un pronóstico. Un pronóstico, no nos podemos permitir un ánimo profético respecto del avance irreversible real, ¿no? Sino que para eso tenemos que estar en condiciones de mirar los peligros que afectan a una reversibilidad de esta orientación profética, que sería ciertamente una reversibilidad de la democracia, una reversibilidad de la paz y una reversibilidad de la constitución de los estados, la constitución normativa de los estados como estados republicanos, ya digo, ya sea como forma de estado, que eso para Kant era indiferente, o como forma de gobierno. Pues bien, para analizar estos problemas tenemos con nosotros esta tarde a la profesora Elena Nájera de la Universidad de Alicante y al profesor Germán Cano de la Universidad Complutense de Madrid, ambos de las facultades de Letras o de Filosofía. La profesora Elena Nájera es actualmente la vicedecana de Calidad y Humanidades de la Facultad de Letras de Alicante, es la directora del Aula de Cultura, es una persona que se ha entregado vocacionalmente a la docencia y a la investigación y a la que debemos
una gran cantidad de publicaciones, son casi 4 páginas de Dialnet, una gran cantidad de publicaciones, todas ellas con temas que están íntimamente relacionadas con esta problemática, esto es, con la construcción de la modernidad, con el momento final de la modernidad. Por sus escritos, pues ha pasado, por supuesto, Descartes, todas las problemáticas de la epistemología, ha pasado Nietzsche, ha pasado Wittgenstein, ha pasado algo en lo que a veces el pensamiento español no insiste como debe, que es el pensamiento norteamericano, el pensamiento de Thoreau, creo sencillamente que es una conocedora de la tradición de la filosofía contemporánea, muy experta, que estará en condiciones de hacer un balance de nuestras preguntas. El segundo invitado es el profesor Germán Cano, como he dicho, de la Facultad de Filosofía, del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense, y es muy conocido tanto como pensador, que ha abordado traducciones, ediciones, obras de investigación sobre la filosofía de Nietzsche, del filósofo del que es sin duda, pues, si no el mejor, uno de los mejores conocedores del país. Al mismo tiempo, por supuesto, igual que Elena Nájera, se han preocupado de cuestiones del presente. En el caso de Elena, la cuestión del feminismo como filosofía. En el caso de Germán, de los nuevos movimientos sociales, de los nuevos movimientos políticos que estallaron con el 15 de mayo, el 11 de mayo, y desde este punto de vista es un hombre muy atento a la vida de la sociedad y a la construcción política en la que estamos inmersos. Así que yo, sin más uso de la palabra, voy a dejar la palabra a Elena Nájera primero, luego a Germán Cano, y luego decir que el ideal sería que ellos se enzarzaran en un debate interno, ¿no? Y que el moderador tuviera que desaparecer a partir de este momento, antes de dar la palabra a las preguntas que tengamos. Así que, por favor, querida Elena, cuando quieras, es tu palabra. Muchas gracias, José Luis, por esta generosa presentación. Y bueno, tengo que empezar, por supuesto, agradeciendo al Club de Roma y a José Manuel Morán y al capítulo español la invitación a este ciclo tan necesario en el momento actual sobre una nueva ilustración. Agradecimiento que hago extensivo a José María Fuster por la organización, a pesar de que hoy no nos pueda acompañar, y desde luego también a José Luis Villacañas por esa coordinación y por esa articulación conceptual de estas sesiones. Voy a intentar no sobrepasar el tiempo estimado para mi intervención, para que haya justamente luego espacio para el debate y para las preguntas. Y comienzo por lo que sería el punto de partida de mi intervención, y es que la constatación de que este lema que nos ocupa, libertad, igualdad y fraternidad, ha dejado sobre el imaginario filosófico y cultural de Occidente una impronta indudable que sigue teniendo efectos normativos. Es decir, es un lema que sigue enunciando un marco de sentido para la acción humana y que por lo tanto interviene en ese espacio de constitución de lo que entendemos actualmente como sujeto ético-político. La rotundidad de esta divisa y la adhesión que ha sido y es todavía capaz de concitar se ha contrastado, no obstante, desde el principio con posiciones escépticas que ponen en cuestión su maximalismo, es decir, su pretensión de apelar y de amparar universalmente a todos los seres humanos. Esta crítica se centra, por un lado, en el carácter meramente formal del que se han revestido estas categorías. Se ha dicho a veces a medida de un sujeto único, unificado, un sujeto homogéneo, enunciado como la humanidad, un sujeto abstracto que se sitúa fuera de la diversidad de experiencias colectivas que los registros históricos y culturales ilustran. Y también es un sujeto que se sitúa al margen de la vida afectiva de las personas, que desborda sin duda el estado de optimismo que se presupone a quien esté dispuesto a confiar, por decirlo con las palabras de Kant y con el título al que antes hacía referencia José Luis Villacañas, en que la especie humana se halla en continuo progreso hacia lo mejor. Y realmente es difícil pensar que se pueda estar dispuesto a confiar en este lema o en esta profecía, ¿no? Y en emplear esta expectativa para cancelar el desasosiego, el miedo y el sufrimiento particulares que administran las formas de vida contemporáneas. Asimismo, hay otras reservas que vienen motivadas, por otro lado, por la sospecha de que esta profesión de neutralidad de la que hace alarde la divisa revolucionaria
no se ha descargado nunca de sesgos congénitos, sesgos de clase, sesgos de raza, sesgos de género, y de que ha sancionado, en consecuencia, una operación de inclusión y por ello también en la misma medida de exclusión. Una operación que ha facilitado el reconocimiento y empoderamiento de ciertos individuos y grupos, pero también la marginalización y la invisibilización de otros. Cabe recordar, y eso es importante, que este ejercicio de sospecha es inherente, por otra parte, al propio proyecto ilustrado, que desde el principio contó con voces que denunciaron su parcialidad y las restricciones en la aplicación de facto de sus consignas. Es el caso, por ejemplo, de los pensadores y pensadoras que ya en el siglo XVIII reclamaron la efectiva universalización de esos dispositivos de libertad, igualdad y fraternidad que se habían reservado solo para el ciudadano, declinado así exclusivamente en masculino. Contra ello insistieron en la necesidad de feminizar también el derecho a ser sujeto pensante y sujeto ético-político, y de que esa fratría sustanciada en el contrato social incluyera también a las mujeres en condiciones simétricas. Ya ha habido otras muchas demandas de ampliación del alcance de estos ideales en las diversas corrientes de pensamiento que se han ocupado críticamente del colonialismo, del mercantilismo, de las migraciones, de las dinámicas identitarias, y que han acusado, por tanto, cómo desde las instancias hegemónicas que han asumido esa divisa revolucionaria se han producido y reproducido subjetividades subalternas o aminoradas, subjetividades en definitiva marginales. En ese sentido, puede afirmarse que la proclama de libertad, igualdad, fraternidad no solo ha tenido un efecto emancipador, que sin duda se ha dado y ha sido fundamental para dibujar el mundo contemporáneo, sino que ha colaborado también con esa injusticia hermenéutica, podríamos aquí utilizar este término, que han tolerado las prácticas epistémicas y ético-políticas que surgen del paradigma ilustrado. Esto implica que los recursos colectivos de interpretación de la realidad social que han manejado las democracias industrializadas, además de activar la igualdad, la libertad y la fraternidad como reguladores éticos, han integrado y tolerado distorsiones, brechas y jerarquías, sosteniendo de manera en buena medida inconsciente toda una red de estereotipos, de nuevos raciales, de clase, de género y de estructuras simbólicas de dominación que en realidad contribuyen a cercenar la autonomía, a apuntalar asimetrías y restringir los círculos de la solidaridad y la compasión. Teniendo de fondo este horizonte crítico, que sirve para marcar una línea de lectura entre las diversas y múltiples a las que se presta este legado proyecto, que es la ilustración, lo que me gustaría intentar en los minutos que siguen es una aproximación breve y necesariamente muy esquemática, perdiendo muchos matices, a dos pensadoras contemporáneas, Judith Butler y Judith Sklar. Considero interesante detenerme en ellas porque sus planteamientos nos permiten revisar la vigencia de estas categorías desde posiciones que sitúan la articulación de la intersubjetividad en un espacio irreductiblemente concreto. El espacio que se abre cuando se considera la vulnerabilidad y el miedo al sufrimiento como una condición moral básica y un ineludible punto de partida, por tanto, para pensar cualquier marco normativo. Ambas autoras están comprometidas con una ontología antiesencialista y no fundamentalista que asume que lo humano no puede eludir la inestabilidad y la incertidumbre y que en consecuencia debe contar como descriptores básicos con la contingencia y la fragilidad. Se trata de dos posiciones con perfil propio, pero que no dejan de apelar a una profundización democrática que ayuda a reflexionar sobre si es posible resignificar la consigna que nos ocupa y ajustarla a otro vocabulario más acorde quizás con la sensibilidad contemporánea. El paralelismo entre ambas, que como ya digo va a ser muy esquemático, sin embargo, facilita también un productivo contraste, a cuenta del enfoque liberal que Judith Sklar, a pesar de su escepticismo, sigue manteniendo. Comenzando por Butler, habría que decir que para esta pensadora, explorar las posibilidades de una democracia radical pasa justamente por problematizar las categorías ético-políticas de las que disponemos. Una problematización que justamente tendría como objetivo ampliarlas, hacerlas más inclusivas y por lo tanto más operativas frente a la injusticia del tiempo presente. Una injusticia que adopta diferentes figuras que tendrían como denominador común, a su entender, la precariedad. Este término quiere señalar todos aquellos modos en que la vida se hace invivible para ciertas personas
y ocupa por ello un extenso campo semántico que comprende las dificultades para asegurar la propia subsistencia, la exposición a la violencia y la falta de reconocimiento por parte de los demás. Daños estructurales, todos ellos motivados por el racismo, la xenofobia, la misoginia, la homofobia, la transfobia o el odio sistemático hacia los pobres, los apátridas o las minorías. En cualquiera de los casos, para esta pensadora es importante señalar que no se trata de un asunto individual, sino que el daño impresiona siempre sobre un yo que es vulnerable, no solo por su condición corporal, sino fundamentalmente porque existe en una situación básica de interdependencia con respecto a los demás. Y contra esta expansiva precariedad que acusan las sociedades tardocapitalistas, las sociedades globalizadas, la propuesta de Butler asume como aspiración normativa el incremento de las vidas vivibles, de las vidas cuya pérdida, como apunta también en otro registro, lejos de ser indiferente, pueda ser considerada merecedora de duelo, digna de ser llorada. Lo que pretende en definitiva es diversificar y completar la cartografía contemporánea de los sujetos éticos, que serían los sujetos dignos de ser llorados, para poder avanzar en la resistencia a la precariedad. Esta sería al final la interpelación que hace. Y en este horizonte es donde cabe repensar la divisa ilustrada que nos ocupa. Empezando por la libertad. Para esta autora, ninguna acepción de libertad puede derivarse de un orden normativo presuntamente universal y necesario y sancionarse en consecuencia como un derecho natural o inalienable, tal y como ha sostenido el liberalismo clásico. Bien al contrario, la afirmación de cualquier sentido de la libertad se plantea como una práctica performativa, siempre emplazada en una forma de vida y de resultados inciertos y provisionales. Butler asume la premisa Foucaultiana, por decirlo muy rápidamente, de que la subjetividad se conforma dentro de las ubicuas y difusas prácticas de poder que la ciñen en la que sea su situación social. Sin embargo, este planteamiento permite a su entender dar curso también a la idea de autonomía, a una cierta idea de autonomía, ya que la pertenencia a una matriz de dominación deja un margen para resignificar la propia existencia. El yo no queda saturado, entonces, por el statu quo, puesto que tiene capacidad para activar una representación de sí mismo y de los demás diferente e incluso antagonista. De este modo se perfilaría un sujeto postsoberano para el que no procede pensarse libre en términos absolutos, desde una posición abstractamente desvinculada, pero sí como agente de un ejercicio de resistencia dentro de un marco común. Y precisamente en este marco, aclara Butler, es donde se produce el reconocimiento de la precariedad compartida, que es lo que introduce el compromiso normativo de la igualdad y de la universalización de derechos. Este compromiso normativo de la igualdad no puede sostenerse sobre la enunciación de un sujeto ético normalizado, insensible al hecho de que el estatuto de la vida vivible no es inmediatamente universal, sino el resultado de un proceso social que distribuye el reconocimiento de una manera discriminada y discriminatoria, reduciendo a ciertos individuos y grupos a la invisibilidad, a la espectralidad, como dice Butler. Su propuesta no puede, por lo tanto, como ella misma admite, suscribir un estricto igualitarismo alineado con un nosotros homogéneo y de contorno cerrado. La igualdad, como todas las categorías ético-políticas, debe explorar su pluralidad, su inestabilidad, su contingencia constitutiva y rearticularse performativamente. Y para esta autora, el hilo para ello, como ya se ha apuntado, es la precariedad, en tanto que la precariedad opera como una condición que trasciende los mapas culturales y atraviesa las distinciones identitarias y que debe servir, en consecuencia, para tejer alianzas entre quienes en principio no se consideran interrelacionados ni recíprocamente concernidos. Se trataría, por lo tanto, de construir experiencias compartidas de resistencia que impulsaran la consolidación de nuevos vínculos intersubjetivos y el esbozo de comunidades alternativas. Se daría contenido así a una idea de solidaridad que permitiría actualizar en cierto sentido la imagen de la fraternidad, en la medida en que aspira a una identificación con los otros que facilita su reconocimiento en un plano de simetría. Pero para ello, Butler insiste en invalidar la retórica de la unidad, una retórica propia, a su entender, de una izquierda conservadora que desatiende las diferencias y omite los dispositivos de exclusión que operan en el marco normativo hegemónico. Para esta pensadora, cualquier síntesis
que comporte la abstracción de los agentes políticos y desdibuje la emergencia de las causas particulares supondría su neutralización. El sujeto de la resistencia, o mejor dicho, los sujetos de la resistencia, no se constituyen, por lo tanto, teóricamente, de acuerdo con un esquema preestablecido, sino en una manifestación de vulnerabilidad compartida, indicativa de una suerte de independencia básica, de una interdependencia precontractual. Se activan en resumidas cuentas asambleariamente, esa sería la fórmula, y por lo tanto mantienen un perímetro permanentemente abierto e incompleto que renuncia a representar una totalidad. Aunque se sitúa en los márgenes de la tradición liberal, Judith Sklar coincide con Butler en su escepticismo con respecto a los modelos normativos universalistas derivados de una suerte de orden moral racional, escepticismo que alcanza sin duda al discurso del optimismo ilustrado. A su entender, la pluralidad y la heterogeneidad de la experiencia humana no encaja en proclamas generales, además de que considera que a estas alturas de la historia no procede a hacerse grandes ilusiones sobre la capacidad ético-política del ser humano. Sin embargo, para esta segunda pensadora, la libertad individual, entendida como la capacidad de perseguir los propios fines y conformar la propia existencia, sigue siendo el mayor bien, pero advirtiendo que en el espacio intersubjetivo en el que debe realizarse, acusa tal fragilidad que no es posible darla por supuesta ni tratarla como si fuera un derecho natural. Entre las circunstancias que la dificultan, destaca la desigualdad social que generan las sociedades democráticas y mercantilizadas, y asimismo el miedo que ello provoca en muchas personas. Ese sentimiento, que se expresa de manera muy diversificada, en la falta de reconocimiento, en la inquietud ante la miseria social y el desamparo, en el temor ante los abusos del poder, condiciona su entender de una manera primordial la moral. En coherencia con ello, su liberalismo se reconfigura, como ella misma indica, como un liberalismo del miedo al que concede un contenido absolutamente no utópico y epistémicamente muy modesto, que tiene como fin pensar la manera de minimizar el sufrimiento que la injusticia y la crueldad causan a las personas. Judith Sklar insiste para ello en que la reflexión ético-política ha de partir de las condiciones reales bajo las que las personas viven. Por ello desiste de la fundamentación de la justicia, de una teoría de la justicia, en definitiva, para poder enfocar en la dirección contraria la anormalidad de la misma. Anormalidad que se evidencia en la variedad inmensa y persistente de las inequidades concretas que relatan quienes se sienten víctimas. Y por ello la cuestión ha de reformularse, a su entender, apelando a los múltiples rostros de la injusticia que no se dejan aglutinar ni esquematizar en un perfil único. Prestarles una atención particularizada sería la única pauta éticamente eficaz para restituir las subjetividades que han sido aminoradas o marginalizadas. Se trataría, a su entender, de un deber de justicia, junto al que se podría reubicar una fraternidad epistémicamente muy modesta, también una fraternidad sin los atajos de la abstracción universalista, entendida entonces como un principio político que se basa en el reconocimiento del sufrimiento personal del otro y en consecuencia de su implícita igualdad. A esta metáfora del rostro cabe decir que recurre a sí mismo Judith Butler para hacer inteligible la vida precaria y aludir de manera muy expresiva a la forma en la que somos interpelados moralmente por el dolor ajeno. De hecho, para Butler, el compromiso normativo con la igualdad del que ella habla se concreta en la elaboración de un imaginario igualitario. Al respecto, insiste en la capacidad que tiene la visualización y la representación concreta de esos muchos otros que son desplazados fuera del espacio público de aparición para activar el principio de que la vida de todas las personas es merecedora de duelo. A su entender, si los medios no reproducen esas imágenes, si esas existencias no se muestran en su precariedad, no seremos conmovidos. Butler también insiste por lo tanto en un registro afectivo, en la necesidad de ponerle cara al sufrimiento para que se vuelva posible hacerse cargo moralmente de quienes lo padecen. Pero se mantiene firme en la imposibilidad de mantener o de marcar una línea de acción estable y generalizable. Concluyendo, porque no quiero abusar de mi tiempo, podría decirse que entre Butler y Sklar se abre una fractura que antes que a una diferencia de sensibilidad ética apunta a una divergencia en las vías que debe tomar esa profundización democrática de la que ambas hablan.
Ambas filósofas concentran su interés en la vasta y múltiple fenomenología de la precariedad, que es la fenomenología de la injusticia. Sin embargo, la insistencia de Butler en desechar cualquier retórica de la unidad dificulta la articulación del sujeto de la resistencia, del sujeto ético-político, que debería ser en última instancia el sujeto de la nueva Ilustración. Sclar, a pesar de su escepticismo con respecto a las virtudes públicas, no ve en cambio otro camino para minimizar la arbitrariedad del poder y el miedo que la propia dinámica social genera, que perseverar en los cauces de la democracia liberal, contrastada históricamente a su juicio como el menos cruel de los sistemas. Se trataría entonces de avanzar dentro de un orden institucional y jurídico que pudiera mejorar su capacidad de garantizar la libertad y la igualdad, un Estado de Derecho que debería, no obstante, poder ser advertido de sus límites por el activismo vigilante de la ciudadanía, algo a lo que Sclar confiere un papel muy valioso. Sin poder entrar en más detalles y sobre todo en los problemas que ambos planteamientos presentan, sí puede apuntarse que al calor de este último planteamiento, del de Judith Sclar, la resistencia a la precariedad estaría menos expuesta a la obstinada ontología de la contingencia que satura el planteamiento de Butler. Butler quiere ante todo superar un modelo de sujeto abstracto y desvinculado, Sclar también, con el fin de forjar un modo de vida nuevo, más radicalmente democrático y más interdependiente. Sin embargo, su propuesta no acaba de ofrecer recursos para hacerlo efectivo, pues parece que solo permite conceptualizar consistentemente la oposición al marco hegemónico. Su renuncia a cerrar una representación de lo humano y a concretar cualquier fórmula de implementación de la vida de Bible, incluso de manera provisional o estratégica, aspira a mantener las prácticas de resistencia permanentemente activas, pero compromete su productividad. Sclar se deshace de los excesos utópicos que contiene la divisa igualdad, libertad y fraternidad, pero aunque no contemple la posibilidad de operar con una definición rígida y acabada de estas categorías, sostiene la vigencia de un sentido moral procedente de las mismas que considera común y universal. De manera minimalista y en un registro afectivo que pretende bloquear cualquier abstracción, entiende que la libertad es un valor vinculante en la vida de todas las personas. Y de ahí la importancia de generar las condiciones sociopolíticas, existenciales y psicológicas que la hagan posible y que pasan por el cuidado institucional de la igualdad y una acepción de la fraternidad a vueltas con el rechazo del sufrimiento humano. En su planteamiento se reconoce un pozo ilustrado básico que anima al cultivo tanto público como privado del ethos humanista. En resumidas cuentas, el recorrido que tan rápidamente he esbozado ha querido simplemente poner sobre la mesa una posible aproximación a la revisión de esta divisa desde una perspectiva antiidealista, antimetafísica, podríamos decir, y sobre todo poner sobre la mesa algunas de las dificultades que esto plantea, asumiendo asimismo que cualquier revisión de este lema no debe implicar la disolución de las categorías de igualdad, libertad y fraternidad, sino quizá ajustarse a otros vocabularios. Muchísimas gracias, espero no haber excedido mi tiempo demasiado. Muy bien. Pues no sé si empezar o José Luis, ¿quieres comentar algo? No, Germán, no, comienza. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, pues nada, pues en primer lugar, como es de rigor, los agradecimientos, ¿no? Estoy muy honrado de intervenir en el Club de Roma. Muchas gracias a José Manuel Morán, a José María Fuster, que no está aquí, y desde luego a José Luis Villacañas por la generosa invitación, ¿no? Una invitación, como decía Elena, absolutamente necesaria por la oportunidad de la cuestión que aquí estamos debatiendo. La verdad es que es muy complicado en 20 minutos plantear qué tipo de reactualización puede desarrollarse hoy de la divisa de Robespierre, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Yo voy a intentar plantear un posible guión para que luego podamos discutir, haciendo muchos guiños a José Luis, porque conoce muy bien este tema, ha estado muchos años trabajando en esta senda y me gustaría pues, dialogar y aprender de él en relación a estas cuestiones, ¿no? Y también me siento muy acompañado por Elena, ¿no? por poder estar aquí dialogando con ella. Luego he tomado nota de algunas cuestiones que ha dicho Elena. Como luego vamos a tener un turno para debatir, voy a dejar esas cuestiones para luego, aunque haré alguna alusión en mi exposición.
Me gustaría plantear primero en qué sentido podemos relacionarnos con la divisa ilustrada bajo tiempos posmodernos, es decir, bajo tiempos que han roto una relación normal con lo histórico y por tanto un marco de aprendizaje. O sea, me gustaría plantear en qué sentido podemos aprender, porque claro, podemos hablar de cómo recuperar esta divisa, pero quizá la pregunta previa es, ¿podemos aprender? ¿Está la humanidad en condiciones de aprender de experiencias pasadas? ¿Por qué se ha truncado ese marco de experiencia? Es cierto que aquí se abre un melón teórico, que es en qué sentido la humanidad puede aprender en términos colectivos, ¿no? Que es una cuestión que quizá podamos desarrollar, pero entiendo que esta pregunta que nos interpela debe entenderse bajo lo que yo llamaría la tensión dialéctica del orden y el tiempo. Un orden y el tiempo que han quedado desconectados. Y con esto también me gustaría retomar una reflexión gramsciana de Manuel Sacristán, que, dicho sea de paso, fue uno de los primeros pensadores españoles en reflexionar sobre el informe del Club de Roma, en esa polémica que mantuvo con Harrig sobre la cuestión del crecimiento y la cuestión ecológica en los años 70. ¿Por qué pienso que esto es relevante? Porque creo que cualquier acercamiento a esta divisa ilustrada debe partir de la premisa, y esto lo planteaba José Luis en la presentación de este ciclo, debe partir de la premisa de que habitamos un orden deshistorizado, un orden que no tiene una relación formativa con el tiempo que le precede. Y esto también tiene un problema educativo y pedagógico de primer nivel. Y luego un tiempo sin orden, un tiempo que rompe fragmentaria y discontinuamente, en virtud de diversos malestares, ese orden deshistorizado, ¿no? Es como si el tiempo está fuera de quicio, y el tiempo está fuera de quicio quizá porque la relación que mantenía la primera ilustración con el orden y el tiempo se ha roto, ¿no? Y yo creo que esta es la premisa de la que tenemos que partir. ¿En qué medida podemos aprender de esa experiencia histórica y por qué estamos en una situación en donde esa posibilidad de aprendizaje se ha roto, ¿no? El guión que yo plantearía para abordar esta cuestión se dividiría en tres apartados, ¿no? En primer lugar, plantearía en qué sentido en la actualidad y concretamente desde los años 60 el plano de la cultura o la idea de cultura ha terminado erosionando el sentido de la igualdad y de la fraternidad. Es decir, creo que podemos estar de acuerdo en que el ideal de la libertad ha absorbido, ¿no? ha succionado los otros ideales bajo un modelo de libertad truncado, neoliberal, muy concreto y muy limitado, pero que ha terminado absorbiendo y convirtiendo casi en marcos abstractos los planteamientos ilustrados acerca de la igualdad y la fraternidad, ¿no? Decía el otro día Santi Alba en un artículo muy interesante que nuestro reto es pensar esta divisa en un contexto en donde la libertad se ha convertido básicamente en deseo, en pulsión de goce, esto que Marcuse llamaba la de sublimación represiva, que me parece que es una categoría muy importante para entender el contexto actual, en donde la fraternidad se ha convertido en una emoción puramente bien intencionada, y en donde la desigualdad ya no interpela a las sociedades contemporáneas porque exige un nivel de abstracción y racionalidad que ya no es posible en las sociedades contemporáneas, o por lo menos que es complicado de administrar en las sociedades contemporáneas, ¿no? O sea, ¿cómo intervenimos? Aquí hay una cuestión política, creo que de primer orden. ¿Cómo podemos reconstruir la igualdad y la fraternidad desde la igualdad, desde lo que nos queda del horizonte ilustrado de igualdad, ¿no? Entendiendo, como decía antes, que el neoliberalismo efectivamente ha reducido considerablemente ese potencial ilustrado. Por lo tanto, en primer lugar, me plantearía en qué sentido la cultura o el marco cultural o la apuesta hegemónica, entendido en el sentido civilizatorio del que habla José Luis,
ha terminado ocupando ese espacio que correspondía en la primera ilustración a la igualdad y la fraternidad, ¿no? Creo que la emergencia del valor cultura o del plano cultural o del plano hegemónico es algo que hay que pensar para acercarse a la problemática ilustrada, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que decía, yo creo, Elena hace un momento, porque Judith Butler también va a recurrir en esa crítica que hace a la retórica de la unidad, va a recuperar una cierta idea de hegemonía, una cierta idea de articulación hegemónica, porque parece que sería el único horizonte posible, ¿no? En segundo lugar, centraría la cuestión en el umbral o la encrucijada que tiene lugar a partir de los años 60, a partir del mayo del 68, ¿no? Y dialogaría con dos textos que me parecen fundamentales. La invención de lo social de Jackson Selot, ¿no? Un texto muy marcado también por la lectura Foucaultiana del neoliberalismo, un texto que aparece en el año 84, donde yo creo que 2 décadas después Don Selot es capaz de entender por qué el neoliberalismo ha podido absorber, ¿no?, a su beneficio ese ideal de libertad o esa crítica al progreso que se desarrolla en el marco de las rebeliones de los años 60. Y el texto de 1984, también una fecha emblemática de Jürgen Habermas, La nueva opacidad. Un texto que curiosamente Habermas pronuncia en el Parlamento español, invitado por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Un texto que también yo creo que trata de hacer balance de todo lo ocurrido desde los 60 y Habermas entiende que se ha producido un cambio epocal de primera magnitud, que es la utopía del trabajo ha dejado lugar a lo que él llama una utopía, una posible utopía de la comunicación. Creo que lo que decía José Luis al principio cuando hablaba del ánimo profético conecta con esta voluntad habermasiana de recuperar un cierto entusiasmo en un contexto ya de derrota, un contexto heroico, como el propio José Luis decía hace un momento, ¿no? Entonces, primer paso, ¿no? La comprensión de por qué la cultura ha terminado ocupando de forma que quizá hipertrófica, ¿no?, ese espacio que correspondía antiguamente a la igualdad y la fraternidad. En segundo lugar, reconstrucción histórica de los años 60. ¿Qué pasa ahí, en ese cambio de la sociedad disciplinaria a la sociedad postfordista? Porque creo que es el momento clave en el cual surge, por ejemplo, el Club de Roma. Y no solamente el Club de Roma, sino muchos think tanks, la Comisión Trilateral, es decir, un montón de organizaciones entienden que la tarea del tiempo futuro es pensar esa encrucijada o ese umbral histórico. En tercer lugar, me acercaría a un texto también de finales de los 80 de Friedrich Hayek, la funesta arrogancia, en donde Hayek dialoga con la tradición ilustrada planteando su modelo de libertad y en donde se elimina en esa nueva concepción neoliberal de la libertad toda tensión pedagógica, toda tensión de aprendizaje con la historia, ¿no? Como justamente a raíz, ¿no?, de esa conversación que surge a partir de los años 60, de esa crisis de la sociedad fordista, keynesiana o disciplinaria, como queramos llamarla, el marco dominante, el marco que termina siendo hegemónico es el marco neoliberal, ¿no? Y terminaría volviendo a Kant, ¿no?, al diálogo crítico que mantiene Kant con los burkeanos alemanes, ¿no?, con aquellos contrarrevolucionarios que, bueno, pues desde luego no abogan por ningún entusiasmo o por ninguna pulsión o ánimo profético, ¿no? Voy a tratar de, muy sintéticamente, seguir este guión, ¿no? Aunque la idea de cultura no aparece formalmente entre los emblemas de la Gran Revolución, en nuestra época constatamos la entronización de la idea de libertad, que la fraternidad se ha desvanecido en una cierta imagen de solidaridad y que la idea de igualdad, la que más interpelaba la racionalidad y a cierta abstracción, se ha visto reabsorbida por un plano, el del orden de la cultura, no menos complejo y casi naturalizado.
un orden de la cultura que también convendría entender lo que algunos teóricos han llamado el resurgir de un nacionalismo banal. Es decir, hay una hipertrofia de lo cultural, hay una hipertrofia del imaginario cultural, el imaginario nacional, pero también banalizado, ¿no? Esto es lo que algunos teóricos han llamado el nacionalismo banal. Me parece que esta emergencia de lo cultural desde la banalización es un dato también a tener en cuenta, porque no es la vuelta de la cultura alemana en sentido estricto, aunque se parezca en algún sentido, ¿no? Esta situación ha llevado recientemente, por ejemplo, a Timothy Garton Ash, en una reseña sobre la recuperación actual de la revolución conservadora alemana, a afirmar que nuestro tiempo no queda marcado ya por la consigna clintoniana «es la economía estúpido», sino por la «es la cultura estúpido». Si no es ya la economía estúpido, es porque, según Ash, esta divisa simplemente no se aplica ya a las tendencias sociales globales, donde aparentemente los imaginarios nacionales e identitarios cobran nueva fuerza sobre los económicos. Y cabe añadir para él que es más bien la cultura alemana, y no simplemente la cultura, porque la expresión alemana implica una idea de cultura como identidad etnocultural y contrapuesta tradicionalmente a la civilización o la civilización liberal y cosmopolita, ¿no? Sobre esto ha escrito mucho también José Luis cuando ha abordado la figura de Thomas Mann y su polémica con su hermano, ¿no? Es llamativo, por otra parte, que esta restauración cultural reaccionaria tenga también un marcado tono ecológico frente a la racionalización técnica ilustrada. Comenta Gaston Ash que desde estas perspectivas restauradoras, conservadoras, el siglo XX se ve como un periodo de enorme despilfarro, despilfarrador con todo, con los recursos naturales, pero también con las personas, con las ideas o con las reservas culturales. ¿Por qué me parece que este regreso a la cultura, al orden cultural como inconsciente social es importante? Porque vuelve a una escena casi traumática, a una escena inaugural que es la controversia entre Edmund Burke y su concepción de lo cultural, ordenar el cultural, frente a los revolucionarios franceses y su abstracción. O sea, lo que estaríamos viviendo, en cierto modo, esta es mi pregunta, es una suerte de restauración en ese sentido. Es decir, una restauración que tiene novedades, tiene características propias, por esto que llamaba antes la banalización del nacionalismo, entre otros factores, ¿no? Pero es como si estuviéramos otra vez en ese escenario en donde tuviéramos que defender la divisa de libertad, igualdad y fraternidad frente a los burkeanos actuales, que serían, a mi modo de ver, los neoliberales, en cierto modo, ¿no? Por lo que trataré de decir al final en relación con Hayek, ¿no? Es como si volviéramos otra vez a ese escenario, un escenario inaugural, una escena originaria freudiana. No voy a entrar en la posición de Edmund Burke al respecto, ¿no? Todo lo que él dice acerca de los derechos humanos, acerca de la igualdad, ¿no? Creo que es una cuestión que más o menos se conoce. Curiosamente, la imagen que utiliza Edmund Burke en las reflexiones sobre la Revolución Francesa para criticar las abstracciones revolucionarias es la imagen que luego va a tomar Antonio Gramsci en Los cuadernos de la cárcel, a saber, que los derechos humanos son como unos rayos, como un rayo de luz que se refracta, dice, en un medio denso. De la misma forma que solamente accedemos a la luz a través de sus refracciones, no podemos acceder a la luminosidad de la razón, a la luminosidad abstracta e incorpórea de la igualdad, la fraternidad y la libertad concebidas en términos ilustrados, ¿no? Es muy interesante, ¿no? esta imagen que utiliza Edmund Burke para ver cómo no se puede forzar ese tejido social de forma abstracta o violenta. Claro, aquí también hay una caricaturización del jacobinismo y hay también una conciencia
yo creo que bastante correcta de los excesos revolucionarios, ¿no? Esto es ya también una cuestión a debatir, ¿no? Hasta qué punto, claro, Burke también termina imposibilitando, termina pensando la posibilidad de concebir otra relación entre el orden y el tiempo. ¿Por qué los años 60 o la década de los 60, 70 representa un umbral epocal de primera magnitud? Como muestra la invención de lo social de Jackson Selot y la nueva opacidad de Jürgen Habermas, lo que acontece en los años 60 es básicamente la revelación de la crisis estructural del orden keynesiano fordista. En el entorno del 68, podríamos decirlo también así, la crítica de la organización del trabajo se integra en una crítica social de alcance nuevo que rompe el límite de la tradición laboral y compromete las nociones de racionalización y progreso. Los dispositivos de estabilización del capitalismo de posguerra empiezan a ser evaluados a la luz de la coagulación de la desigualdad, la intensificación del control social, la previsibilidad de las tareas y la coacción a la autonomía. La esperanza en el avance paralelo de tecnificación, bienestar y liberación, en y por el trabajo, deja paso a la conciencia de una clausura temporal cargada de dimensiones ahora percibidas como socialmente intolerables, como dice Don Selot. Es decir, se produce la constatación de la crisis del progreso, ¿no? O por lo menos las nuevas generaciones ya no quieren reemplazar su bienestar presente por el futuro, o no quieren intercambiar su presente por un orden temporal del progreso que se percibe como fraudulento. Me parece que esta constatación de los 60 es clave para entender las disputas ideológicas posteriores, ¿no? En este contexto, Habermas, por ejemplo, en ese artículo de 1984, trata de reivindicar todavía una cierta pulsión utópica que ya no es desde luego la utopía del trabajo, sino lo que él va a llamar la utopía de la comunicación. Evidentemente esto también tiene muchos problemas y podemos discutirlos, pero Habermas dice al final de su artículo algo que me parece muy interesante, ¿no? y que creo que conecta con esa necesidad de volver al Kant entusiasta, ¿no? Ese Kant moderadamente optimista. Dice Habermas al finalizar ese artículo: la crítica a la utopía que desde Hegel hasta nuestros días, pasando por Carl Schmitt, ha emitido funestas advertencias contra el jacobinismo, está equivocada en denunciar la aparentemente inevitable relación de la utopía con el terror. No obstante, también es utópico en el peor sentido confundir una infraestructura comunicativa muy elaborada de posibles formas vitales con una particular totalidad específica que represente una vida ya realizada. El que Habermas en el año 1984, en el año orwelliano por excelencia, ¿no? que tanto trata de definir la frontera entre libertad y totalitarismo, busca entroncar con la tradición jacobina o con determinada tradición jacobina, me parece un dato a tener en cuenta, ¿no? Me parece algo que debemos todavía recuperar, ¿no? en el 2021. ¿no? Voy muy rápidamente. En ese texto Habermas desde luego dice cosas mucho más interesantes, pero para ir cerrando mi argumentación. ¿Qué es lo que sucede en la funesta arrogancia de Hayek en el texto de 1988? ¿no? Un texto en donde Hayek busca extraer todas las consecuencias de la crítica de la tradición liberal y en donde plantea una crítica a lo que llama la funesta arrogancia del socialismo. Para Hayek, socialismo implica, por un lado, un proyecto teleológico
y por otro lado un modelo racional de construcción social. Y en ambos factores, entendidos como doctrinas dadas y no espontáneas, porque aquí hay una apología de la espontaneidad del mercado incesante, están su arrogancia y sus errores. Hayek escribe: todo racionalista es en general inteligente e intelectual, y en el intelectual inteligente anidan siempre poderosas tendencias hacia el socialismo. Y añade: mis objeciones a los racionalistas más bien intentan subrayar que yerran al abordar los experimentos sociales sobre la base de la razón. Hayek se apoya en lo que Albert Hirschman ha denominado la tesis del efecto perverso. Y en ese sentido, lo que hace Hayek es recuperar argumentos de Edmund Burke, los mismos argumentos que Burke utilizaba contra la abstracción jacobina y revolucionaria, desde la supuesta defensa de un orden inconsciente cultural, de un tejido social, de una suerte de inconsciente social cultural, donde se produciría, bueno, pues el trato, el intercambio humano. Esta tesis del efecto perverso puede encontrarse ya en Burke, ¿no? Y rezaría así: puesto que la libertad, la igualdad y la fraternidad se terminan convirtiendo en la dictadura del Comité de Salud Pública y más tarde la dictadura de Bonaparte, la idea de que ciertas tentativas de alcanzar la libertad están condenadas a desembocar en la tiranía se impone por sí misma. El político romántico alemán Adam Müller, íntimo amigo y protegido de Friedrich von Gentz, ayudante de Metternich, que había traducido en su juventud las reflexiones de Burke, lo plantea así: la historia de la Revolución Francesa constituye una prueba administrada continuamente durante 30 años de que el hombre, actuando por sí mismo y sin religión, es incapaz de romper cualesquiera cadenas que lo opriman sin precipitarse durante el proceso en una esclavitud aún más profunda. Lo que quiero aquí plantear es en qué medida también hemos hablado de las consecuencias funestas del prometeísmo ilustrado. Pero también tenemos que comprender en qué sentido el antiprometeísmo ha jugado un rol conservador extremadamente regresivo. O sea, que la pregunta que también deberíamos formular es en qué sentido la nueva apuesta ilustrada o la apuesta que queramos realizar en torno a la divisa de Robespierre debe tener en cuenta también esa crítica al antiprometeísmo. No sé si esto nos lleva, como hace José Luis, a dialogar con la figura de Epimeteo, ¿no? La figura del hermano de Prometeo. Creo que por ahí puede haber una conversación interesante, pero está claro que desde la crítica neoliberal a la funesta arrogancia de la razón nos quedamos sin algo que me parece muy importante, que es un horizonte de aprendizaje. En la medida en que el neoliberalismo, con esta entronización de la libertad, debilita cualquier reflexión sobre la autoridad moral legítima, en la medida en que disuelve cualquier reflexión sobre la autoridad, también dificulta cualquier proceso pedagógico, elimina cualquier posibilidad pedagógica, entendiéndola también como arrogante y funesta, ¿no? Esta me parece que es la clave para poder recuperar ese horizonte ilustrado. Y termino apelando a Kant, ¿no? Una cita de Kant del conflicto de las facultades, en donde, como os decía antes, polemiza con los burkeanos alemanes y en donde Kant se niega a aceptar esa visión antropológica según la cual el hombre está transido de pecado hasta el tuétano y los buenos políticos deben atender a los hombres tal y como realmente son. Cito a Kant, el texto es El conflicto de las facultades. Dicen estos críticos burkeanos de las abstracciones teóricas de la Ilustración francesa,
dicen que hay que tomar a los hombres tal y como son, y no como los ignorantes presuntuosos o los soñadores bien intencionados fabulan que deberían ser. Y dice Kant, pero en lugar de tal y como son, debían decir, tal y como los hemos hecho por medio de la injusta coacción de pérfidas maquinaciones sugeridas al gobierno, es decir, obstinados y prontos a la rebelión. Con lo que, como es natural, en cuanto se aflojan un poco las bridas que los mantienen sujetos, se siguen tristes consecuencias que reafirman las profecías de aquellos estadistas que se dicen sagaces. Como si Kant estuviera criticando la profecía autocumplida de esos hiperrealistas que justamente por carecer de entusiasmo, por carecer de espíritu y de ánimo profético, no hacen más que legitimar el statu quo e imposibilitar cualquier proceso de aprendizaje de la humanidad, ¿no? Creo que en esta última cita de Kant encontramos una posible reflexión sobre esa recuperación de la divisa ilustrada, ¿no? Algo que algunos autores han tratado de realizar en los últimos tiempos, ¿no? Y me quedo aquí, termino aquí, con ganas de escucharos y de seguir dialogando con vosotros y con vosotras. Sí, muchísimas gracias, Germán. Yo creo que lo más sencillo sería si Elena tiene alguna reacción a lo que ha dicho Germán, que replicara inmediatamente, con preferencia a cualquier otra intervención. Pues la verdad es que sí, muchísimas reacciones. Me he sentido muy a gusto, ha sido un placer escuchar a Germán y también un reto, ¿no? Un poco ir encajando todos los elementos que él iba desgranando en su discurso. Y son muchísimas las cuestiones, pero sí que me asaltan dos cuestiones muy concretas, que quizá un poco por mor de la brevedad y para poder centrar un poquito el debate me gustaría plantearte. Has hablado en varias ocasiones de la década de los 60, de alguna manera has centrado ahí tu análisis, pero no has hecho referencia a mayo del 68. Me gustaría saber cómo encajarías tú este acontecimiento, si es que lo valoras así, en esa restauración cultural conservadora, ¿no? De la que has hablado. Porque claro, si estamos aquí discutiendo las múltiples interpretaciones a las que se presta la consigna de Robespierre, bueno, pues la Revolución del 68 sería un caso parecido, ¿no? Nos encontraríamos ahí con una indeterminación hermenéutica también muy grande. Entonces, me gustaría saber qué piensas tú al respecto, si realmente mayo del 68 encajaría ahí, en esa restauración conservadora, como algunos pensadores han dicho, ¿no? Y que han manifestado que, bueno, pues que ese acontecimiento realmente ha sido muy improductivo, ¿no? Y que ha sido fácilmente engullido, bueno, pues en la lógica neoliberal que ya estaba en marcha en ese momento. O pues, si al contrario piensas que ahí habría un punto de anclaje incluso para repensar esa nueva ilustración, si de alguna manera en mayo del 68 se podría hacer alguna parada para recuperar esa energía, ¿no? Ilustrada. Luego, otra cuestión muy concreta, ya digo que también me ha saltado, ha sido en torno a ese juego de Prometeo, de Epimeteo, ¿no? También José Luis lo presentaba en la sesión inicial del ciclo, ¿no? Esa necesidad de ir a una ilustración epimeteica, más consciente de sus dificultades, ¿no? Es un personaje, bueno, pues sin duda, a pesar de lo patoso, pues más familiar, ¿no? Para todos nosotros y nosotras que Prometeo. Y me gustaría a mí saber, en ese esquema, ¿no? Interpretativo, cómo se encaja la figura de Pandora, ¿no? Por seguir un poco con el mito tal y como, por ejemplo, lo presenta Hesíodo, ¿no? Porque es como la irrupción de una subjetividad incómoda, inesperada, no sé si fácilmente encajable. Y esto, bueno, pues entroncaría con toda esa cuestión de las subjetividades marginalizadas que yo he intentado también abordar en mi intervención, ¿no? Entonces,
también te preguntaría en ese sentido, bueno, ¿y qué hacemos con Pandora? ¿No? ¿O solamente el protagonismo es para Prometeo y Epimeteo? ¿Cómo encajaríamos ahí esa otra subjetividad de alguna manera disruptiva? Claro. Yo te digo, bueno, pues muchísimas otras cuestiones, pero me he permitido la concreción. Sí, sí, son dos cuestiones medulares. Son dos cuestiones medulares. Yo creo que el 68 no puede incluirse dentro de este régimen restaurador del que hablaba hace un momento, ¿no? Y me parece que la izquierda, cuando compra ese discurso según el cual el 68 es la causa del neoliberalismo, ¿no? Creo que pierde cierta pulsión y cierto entusiasmo utópico que me parecen importantes recuperar. Es decir, creo que justamente cuando la izquierda más obrerista, más fordista, no entiende la crisis del valor trabajo en los años 60 y no entiende las transformaciones culturales que se están produciendo en ese momento histórico, deja de lado un aspecto importante de su historia. Me parece que recuperar el 68, desde luego no en totalidad, sino en el momento de entusiasmo de la sociedad civil que se produjo, me parece importante para repensar la izquierda y sus bloqueos actuales. Eso me parece relativamente claro, porque justamente lo que el 68 pone también de manifiesto es un momento de entusiasmo en el sentido kantiano. El propio Lyotard creo que hace referencia a esto. Con lo cual entiendo más bien que el neoliberalismo hegemoniza una pulsión de autonomía que se desarrolla en contra de la sociedad disciplinaria, y esto lo ve muy bien Deleuze y Foucault, por ejemplo, aunque luego eso les lleve a otros resultados políticos, hegemoniza esa pulsión de libertad, pero rompiendo los vínculos entre lo individual y lo colectivo que existían en los 60. Lo que hace el neoliberalismo es hegemonizar la problemática de la libertad en clave puramente individualista, y a través de un modelo de libertad que desconecta al sujeto de sus situaciones de dependencia, de su situación con los otros sujetos, ¿no? Convirtiéndolo en una especie de atleta de sí mismo, ¿no? En un ser hipertrofiado, en una intensificación de la subjetividad que creo que no se corresponde con las luchas y las situaciones políticas que se produjeron en el 68. O sea que lo que me parece que es interesante es ver el 68 como un campo de juego político que termina declinándose en favor de la hegemonía neoliberal. Y esto, bueno, ha sido muy bien estudiado por Boltanski, Chapello y por el propio libro de Poncelot, que me parece magnífico para comprender en qué sentido el 68 se relaciona con la Revolución Francesa y se relaciona también con lo que sucede en 1848, ¿no? Que es la clave de lectura que utiliza Poncelot. Esto para ser así sintéticos, ¿no? Porque seguramente... Y en cuanto a lo de Pandora, esto me interesa mucho, casi voy a dar un poco palos de ciego, pero por ejemplo me interesa mucho... A ver, esto José Luis lo ha estudiado mucho, sobre todo en la relación que mantienen Carl Schmitt y Blumenberg en relación a la figura de Epimeteo y Pandora. El abandono de la tensión prometeica tiene que ver con la decepción. Esto lo cuenta creo que Blumenberg, con la decepción ante la figura de Napoleón, ¿no? Por una reconsideración de la figura de Napoleón, de la figura histórica de Napoleón, ¿no? Esto sucede en Goethe, en el último Goethe, que ya no es el Goethe prometeico del Sturm und Drang, ¿no? Es un Goethe que ya ve Prometeo con otros ojos, y esto sirve para que Blumenberg y Schmitt recapaciten, ¿no? Sobre la necesidad de limitar a Prometeo y de acercarse a su hermano. Y en esa medida, José Luis lo ha comentado en alguna ocasión, el hermano lerdo, el hermano que no es capaz de tener conciencia proyectiva, el hermano que solamente puede ver la historia retrospectivamente, adquiere cierto relieve y cierto protagonismo, ¿no? Ahí estaría, desde luego, una cierta aproximación a lo femenino o a la dimensión de la inmanencia
descuidada por Prometeo, ¿no? Por la intensificación prometeica. Pero me gustaría plantear esta cuestión de la relación entre el feminismo y Prometeo desde otra clave que me parece mucho más sugerente, que es el Frankenstein de Mary Shelley, que es el moderno Prometeo. Sabéis que bueno, el Frankenstein está también, es una obra sometida a muchos debates y a muchas lecturas, ¿no? Pero fijaos cómo la lectura un poco hegemónica que se ha terminado imponiendo es que Mary Shelley, que era la hija de Mary Wollstonecraft y de un célebre anarquista, hubiera en su novela denunciado la hibris, los afanes desmedidos de Prometeo, ¿no? Esa es una lectura que más o menos se ha terminado imponiendo. Debemos recordar que es Mary Wollstonecraft una de las primeras en enfrentarse a Edmund Burke. Y en el debate que mantiene Wollstonecraft con Edmund Burke, le recrimina que bajo esa crítica de la Revolución Francesa está produciendo o está planteando un desprecio hacia lo femenino, un desprecio hacia las capacidades racionales de las mujeres de intervenir en su destino. O sea, esa polémica entre Wollstonecraft y Burke es maravillosa porque de alguna forma Wollstonecraft está reivindicando, voy a decirlo así, una dimensión prometeica del feminismo. Esa dimensión prometeica que le niega Edmund Burke, donde la figura femenina para él es María Antonieta, ¿no? La figura grácil, delicada y cuidadosa de María Antonieta frente a la violencia, la abstracción y la hibris revolucionaria. O sea, esa dicotomía que plantea Burke en las reflexiones sobre la Revolución Francesa, donde lo femenino tendría que ver con el inconsciente cultural y la abstracción ilustrada con la masculinidad viril, es justamente lo que denuncia Mary Wollstonecraft, ¿no? Entonces, desde ese ángulo, hay interpretaciones del Frankenstein que muestran que lo que buscaba Mary Shelley era más bien dar voz al monstruo, entendiendo que la voz de Frankenstein que aparece en la novela es la voz justamente de todas esas personas invisibilizadas por el discurso ilustrado, y donde el problema no era tanto el prometeísmo como la irresponsabilidad del doctor Frankenstein al no hacerse cargo de la criatura. O sea, en lugar de poner el acento en la hibris de Frankenstein, curiosamente se habla de Frankenstein como si Frankenstein fuera el monstruo, cuando Frankenstein es justamente el creador que abandona a la criatura. Si pones el acento ahí, entonces, claro, aparece una conexión entre las cuestiones prometeicas, Epimeteo y el feminismo, creo que más interesante, por lo menos que a mí me interesa bastante. Y perdonad que me haya extendido demasiado, pero es que me interesa mucho esta cuestión. Gracias, Germán. Creo, José Manuel, si no me equivoco, que nos vamos aproximando al momento de dar la palabra a las preguntas de los que nos están siguiendo. Y hay una pregunta de Aurora Herraiz a panelistas que dice: en referencia al conflicto de las facultades que refiere Kant, ¿se refiere a la manipulación que se hace del ser humano a través de la educación-cultura? Germán. Debes poner el micrófono. Sí, perdón. Más que una crítica a la manipulación, ¿no?, de las conciencias, al adoctrinamiento, que eso evidentemente se encuentra en Kant, esta cita, este texto, yo creo que llama la atención sobre una cuestión algo distinta, ¿no?, que es, a ver si lo voy a decir en terminología de un pensador contemporáneo, Jacques Rancière, ¿no?, la igualdad de las inteligencias. O sea, de alguna forma, si tú quieres educar, tienes que presuponer la inteligencia en el receptor. No puedes dar por hecho la pasividad del receptor. No debes dar por hecho que el sujeto al que te diriges en el plano educativo
es un sujeto lastrado por la incompetencia, la capacidad o la estulticia. O sea, que el educador de alguna forma tiene que ser un optimista antropológico, si no, no puede educar. Creo que más bien el asunto es ese, ¿no? Más que la cuestión de la manipulación o el adoctrinamiento de las conciencias. Sí, si no hay, mientras no tenemos otra pregunta por parte de los que nos están viendo, yo me... Hay más preguntas, José Luis, ¿eh? ¿Hay más? Hay dos preguntas más. No las veo. ¿En el chat? No, en preguntas y respuestas tienes a Félix Iraola y a... Vale, sí. Bueno, Félix Iraola dice, ¿qué equivalencia, correlación consideran que los términos igualdad, libertad y fraternidad guardan en su aplicación del siglo XVIII al actual, ¿no? Yo creo que esta, en cierto modo, es una pregunta que quiere identificar un momento de resumen, de conclusión de vuestras exposiciones. Y la segunda es, no nos encontramos en una bifurcación evolutiva, diría, donde los valores ilustrados simbólicos deban ser reemplazados por otros más alcanzables como el respeto, la otredad y el cuidado. Bueno, cualquiera de las dos pues puede efectivamente contestar. Elena, contesta tú primero. Bueno, si yo misma muy rápidamente, en efecto, no sé si hablaríamos de bifurcación evolutiva, pero desde luego sí de esa necesidad quizá de resignificar esos conceptos y ajustarlos a otro vocabulario. Lo que pasa es que eso también tiene sus riesgos. Germán también bueno, pues lo ha apuntado en diversos momentos de su intervención. Pues quizá ya no hablemos de fraternidad, se hable de solidaridad, de compasión, en un registro pues mucho más emotivo, ¿no? Confiando más bien a esa espontaneidad de las personas, a esa empatía. Y lo mismo quizá ocurra con los otros términos, que aunque los sigamos utilizando, el contenido es diferente. Yo creo que realmente la sensibilidad epocal contemporánea pues no está tan dispuesta o quizá no pueda imaginar ya esos ideales en un plano universalista o en un plano proyectivo como ocurría en la Ilustración, y de alguna manera ese contenido sea más modesto, pero claro, esa modestia también pierde mucha fuerza normativa, ¿no? Es, por ejemplo, también hablaba José Luis en la intervención de ese concepto kantiano de paz, ¿no? Hablaba de esa paz cosmopolita. Claro, hoy en día quizá resulte demasiado aventurado mantener ese concepto, ¿no? Lo digo por hacer la analogía con la divisa ilustrada. Un concepto que se le contrapropone es el concepto de paz imperfecta, ¿no? Renunciemos a esa paz perpetua de la que hablaba Kant, conformémonos con una paz imperfecta que en realidad consiste en iniciativas mucho más modestas, particulares, confiadas a la voluntad no gubernamental, confiada a la buena voluntad de las personas, y evidentemente son iniciativas valiosas, pero se pierde muchísima fuerza normativa, ¿no? Realmente yo creo que a pesar de que resignifiquemos, a pesar de que ajustemos los vocabularios para sintonizar con la sensibilidad contemporánea, hay que mantener ahí esa fuerza normativa que en definitiva indica, ¿no? Un horizonte en el que hay que pensar una cierta universalización y un cierto deber, ¿no? Otra cosa es, bueno, pues el ánimo, ¿no? Como decía antes José Luis, el ánimo profético, ¿no? Eso hay que refrenarlo, pero mantener ese compromiso, ¿no? Esa noción de deber avanzar hacia cierto horizonte, yo creo que sí que es importante, ¿no? Y a veces estas resignificaciones pues nos desvían un poco, ¿no? de ese camino. Germán. Yo, vamos, si puedo decir dos cositas. Estoy de acuerdo con Elena en cuanto a la necesidad de resignificar esos ideales, pero también tendría cierto cuidado, y creo que la exposición de Elena ella lo planteaba, yo tendría cuidado con poner
demasiado peso en la cuestión de la vulnerabilidad y la precariedad, ¿no? Es decir, de identificar los derechos simplemente con cuerpos sufrientes. O sea, es decir, creo que eso elimina una dimensión de agencia importante en la subjetividad. Y aún ante la necesidad de resignificar estos ideales, creo que siguen siendo válidos. Es decir, no me siento tan cómodo con esto que se planteaba de llamarlos de otra forma, como otredad, cuidado. Creo que perderíamos bastante por esta cuestión de poner tanto el acento en el cuerpo sufriente, en el cuerpo que sufre, en el cuerpo víctima. No solamente somos cuerpos víctimas, somos cuerpos activos que tenemos derechos y somos sujetos agentes, ¿no? Y en cuanto a lo primero, a esa especie de síntesis a la que se nos invitaba, por ejemplo, recordaría que un libro tan importante, al menos en el panorama filosófico español, como El eclipse de la fraternidad, que es un libro que trata de reconstruir ese ideario desde el valor fraternidad, cómo esa proclama política puede sonar muy ingenua en los tiempos actuales a la luz del cinismo predominante. O sea, ¿cómo planteas un proyecto como el de Domenech, que es, yo creo que encomiable y teóricamente muy, muy interesante, en un contexto como en el que nos encontramos actualmente, donde la política, vamos, es gestión pura y dura del cinismo? Es muy complicado tener que acudir al ideal de la fraternidad en esos términos universalistas. Es que es muy complicado. Podemos hablar de ciertos lazos sociales, de lazos comunitarios, pero ¿hasta qué punto podemos universalizar la fraternidad en el siglo XXI? O sea, me resulta... No digo que teóricamente eso no se pueda hacer, digo en la práctica, ¿no? Me parece que es luchar contra un muro social. Bien, parece que ahora, Óscar, si me corriges, pero no veo No, una ya no hay más pregunta preguntas, José Luis. Bien, pues entonces, antes de pasarle la palabra a José Manuel para el cierre, yo pues, quisiera hacer una breve intervención conclusiva, quizá un poco que facilite un final de resumen de la ponencia, de las dos ponencias. Por supuesto, agradecer de manera muy profunda tanto a Elena como a Germán. Creo que se han dicho cosas muy, muy importantes. Yo siempre recuerdo cuando hablamos de la problemática de la ilustración con sus abstracciones inevitables, recuerdo una película en realidad no la hizo Ingmar Bergman, pero sí se hizo sobre su novela, Las buenas intenciones, ¿no? Creo que la hizo un discípulo suyo, Junius, creo que se llamaba. Y en un personaje, el personaje del maestro, el personaje del profesor universitario, respecto del protagonista principal, en un momento determinado de la novela y de la película, le dice, mira, yo soy un kantiano y mi divisa fundamental es sé concreto. ¿No? Que hay como una especie de reflexión de la propia ilustración dentro de sus propios términos, que entendió que debía efectivamente, como dijo Elena, superar su tendencia a la abstracción. Y yo creo que esta, que es la sustancia de la posición de Elena y de las inquietudes de nuestros amigos o amigas que preguntan, está íntimamente relacionado con toda una serie de matices que la misma normatividad, y en esto Elena ha insistido con fuerza, la misma normatividad de la ilustración queda obligada a matizarse y a modularse cuando se somete a las situaciones concretas, ¿no? Y creo que aquí la ilustración ha visto la necesidad de hacer ese giro como forma de evadir la crítica permanente que se le ha dirigido desde efectivamente lo que podemos llamar el romanticismo en sentido general, ¿no?
a mí me parece enormemente importante este énfasis porque es el que permite dinamizar realmente la estructura normativa de la propia Ilustración frente a sus cosificaciones, ¿no? Porque si tú estás en una situación concreta, por decirlo a la Ortega, en una circunstancia concreta, entonces, y asumes las premisas de la Ilustración, entonces si hay una diferencia de clase, de raza y de género, ahí se van a hacer valer y por lo tanto se va a exigir la radicalización en las interpretaciones normativas de la divisa libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? O sea que es el propio motor de actualización de su sentido, el propio motor de su comprensión adecuada, de su hermenéutica justa, lo va a dar la circunstancia en la que se mueve, la circunstancia concreta en la que esa divisa se exige que se cumpla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este punto es enormemente importante y enormemente decisivo. Y creo que eso nos lleva a una comprensión que todavía está en Kant, que es que cuando la libertad, la igualdad, la fraternidad se dan cita en un marco concreto, lo que produce realmente es lo que Kant llamaba Selbstständigkeit, lo que Kant llamaba autonomía. O sea, la autonomía realmente solo es tal cuando los tres valores, libertad, igualdad, fraternidad, se dan cita en una situación concreta. Bueno, es lo que hoy podemos llamar empoderamiento, pero en el fondo es la autonomía, y yo estoy muy de acuerdo con Germán en que esa agencia de la autonomía va mucho más allá de la victimización. Es una agencia positiva de realización, en el sentido en que Kant hablaba de perfícete, perfecciónate. No es meramente de la manifestación de un agravio, ¿no? Es la capacidad de realizar con plenitud, ¿no? Tus propias capacidades, tus propias habilidades, ¿no? Ahora, ¿por qué me parece que hay que poner énfasis en este aspecto que ha marcado, creo que con mucha razón, Elena? Porque en el fondo nos permite responder también al aspecto fundamental, a mi modo de ver, que ha marcado Germán, que es el del aprendizaje. Solo se aprenden en situaciones concretas. No se aprende repitiendo consignas abstractas, se aprende cuando hay experiencia. Y hay experiencia cuando hay situaciones concretas. Y claro, la cuestión fundamental es si no deberíamos reproducir o matizar la pregunta kantiana si el género humano progresa hacia lo mejor con la pregunta si el género humano aprende. Es verdad que esta sería y esto es fundamental porque si el género humano no aprende una vez que hemos abandonado, como dice muy bien la invención de lo social, la pasión política, si no aprendemos no podemos hacer reversible esa situación, ¿no? O sea, el aprendizaje nos tiene que mostrar la capacidad que tenemos desde esta imposibilidad de ánimo profético de revertir las situaciones en las que hemos entrado, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje, creo sinceramente que únicamente viene dado si, aquí hago un juicio sintético a priori, esto lo olvidáis, si la concreción viene determinada. La concreción donde se asume la autonomía viene determinada por algún tipo de instancia institucional. Esto es, por algún tipo de instancia que nos permita generar un mundo común. No existe libertad, igualdad, fraternidad sin la creación o la participación en un mundo común. Y creo que esa participación en el mundo común es lo que permite la emergencia de la fraternidad. Esto es, tenemos que acabar con la dualidad fundamental que estaba merodeando toda la intervención de Germán, que es la diferencia entre sociedad y comunidad. La cuestión de Tönnies, ¿no? Es que libertad e igualdad solo tienen sociedad. No. Tienen posibilidad, como sabía Max Weber, de generar comunitarización, no comunidad sustancial, pero sí comunitarización en el sentido de poner en tensión los afectos a través de la participación en un mundo común
de manera libre e igual, ¿no? Y por lo tanto, solo ahí hay aprendizaje, solo ahí hay experiencia, solo ahí hay la configuración efectiva en concreto de los ideales ilustrados. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que habéis puesto de manifiesto los dos, que nuestro mundo ha erosionado todas las instituciones, dejando solo dos instituciones, mercado y cultura. Pero una vez que dejas mercado y cultura, efectivamente ambas son compensatorias, porque el mercado es lo que te muestra dónde está la libertad natural o la igualdad natural, ¿no? Oferta y demanda. Y la cultura la que te permite la diferenciación, la diferencia, la identidad. Pero yo creo que el aprendizaje que obtenemos de los burkeianos, de los Gens, de los Reber, de esos, es que siempre que se da una idea sublimada de la cultura, siempre se está ocultando un despotismo. Esto es, la cultura idealizada, sacralizada, es una compensación respecto de un despotismo. Esto lo sabía perfectamente Max Weber, lo sabía perfectamente la cultura, la inteligencia alemana de Weimar, y sabía que eso es lo que llevaba al pueblo alemán a la inmadurez política y lo que llevó, Plessner lo dice perfectamente, al nazismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos responder a Genscher, a Redberg, a Burke, diciendo que efectivamente los ideales ilustrados son concretos, se pueden aplicar a la concreción, no son universales, como ha defendido Elena toda su ponencia, pero que efectivamente cuando se ajustan a esa concreción están capaces de producir sentimientos de toda índole y entregarse a una dinámica de su propia fuerza normativa permanentemente ampliada y permanentemente inclusiva. Y yo creo que al mostrar, ¿no?, concreción e historia como los dos polos de vuestra ponencia, vuestras ponencias, creo que habéis ofrecido el marco en el que los ideales ilustrados pueden ser interpretados de un modo que todavía sigan iluminando nuestra vida contemporánea. Muchas gracias y ahora le dejo la palabra a José Manuel para que efectivamente clausure este encuentro. Gracias a todos, muchas gracias a los asistentes por haber seguido con muchísima atención esta sesión. Es una sesión que nos abre a una serie de debates que van más allá del lema ilustrado, porque nos están planteando cómo concretamos y actualizamos ese lema en una sociedad tan compleja como la actual. Y en una sociedad donde, curiosamente, se están discutiendo también otros temas vinculados a si es posible un modelo de democracia liberal o estamos abocados a modelos de gestión y gobernanza autoritaria, donde de alguna manera los problemas van a ser mucho más complejos y mucho más van a incidir mucho más negativamente en la dignidad de la persona y en la libertad para relacionarse, para empatizar con nosotros y para alejarse de un empoderamiento que habéis mencionado. Porque es que con lo cual estamos a punto, José Luis, de empezar a pensar en el nuevo ciclo. Así que yo cerraría aquí la sesión. Os vamos a invitar a una sesión próxima en el mes de noviembre y seguiríamos intentando llegar a este final de poder mandarle unos papeles al Club de Roma Internacional diciendo que la visión del capítulo español a través de estos magníficos ponentes es esta, que va más allá de las 6 páginas del COMAM, pero que permitirán de alguna manera advertirle al club que esto tiene las mismas complejidades que tiene la eliminación del CO2, porque mientras no eliminemos el CO2, el planeta seguirá su curso, pero la humanidad tendrá cada vez más problemas. Como decía uno de los redactores de los límites al crecimiento hace poco en una sesión que tuvimos, decía, no, el problema no, el planeta no, seguirá su andadura en el universo. El problema va a ser nosotros, que a lo mejor no nos podemos mantener encima del planeta. Pero por lo menos si nos mantenemos, que nos gobiernen de una manera que se ajuste a esos principios de libertad, fraternidad e igualdad
en los cuales creyeron algunos y en los cuales hemos seguido creyendo muchos. Nada más, pues muchísimas gracias y cuídense mucho, porque esto todavía no ha acabado. O sea, estamos en los prolegómenos de repensar cómo vamos a quedar después de la COVID y cómo vamos a encontrar la nueva normalidad esa de la que hemos hablado tantas veces y que ahora nos parece que es lo mismo de siempre. O sea, que vamos a ver cómo reconstruimos todo este universo simbólico y relacional que tenemos por delante. Muchas gracias. Gracias.